conocimiento. Tu nombre que es sobre todo nombre. Te ruego, mi Dios, que salgamos de este lugar mucho mejor de como hemos llegado. Que tu palabra fluya con libertad y que tu Espíritu Santo restaure, levante, consuele. Que tu palabra, Señor, penetre a lo profundo del corazón. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Tu palabra que es como martillo que quiebra la piedra. Concédeme, Señor, la sabiduría para exponer este mensaje. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, amados. Hoy quiero hablarles acerca del tema: mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. En 1977, en Los Ángeles, una joven embarazada de 7 meses acudió a una clínica para someterse a un aborto por solución salina. Este procedimiento prácticamente se ha abandonado por su nivel de crueldad, porque todos los procedimientos son crueles. Este es uno de los más crueles, que consiste en inyectar una solución corrosiva destinada a quemar los pulmones y a quemar la piel del embrión o del feto, también llamado así. Esto para provocar un parto sin vida. Sin embargo, contra todo pronóstico, la bebé nació viva. La niña recibió el nombre de Gianna Hessen. El procedimiento le dejó parálisis cerebral debido a la falta de oxígeno durante el intento de aborto. Los médicos dijeron que jamás podría caminar, pero Gianna creció, sobrevivió, aprendió a moverse, aunque con dificultad, pero lo logró. Y años más tarde llegó a testificar en el Parlamento británico y en el Congreso de los Estados Unidos de América, narrando su historia. Su mensaje es simple pero devastador. Ustedes pueden encontrar el testimonio de esta mujer en YouTube. Ella expresa lo siguiente: mi vida fue el objetivo de un aborto. Yo soy el resultado del fracaso de ese procedimiento. Si el aborto es solo un asunto de derechos, ¿dónde estaban los míos? La existencia de esta mujer plantea una pregunta incómoda y profundamente humana. ¿Qué significa la dignidad humana cuando una vida como la suya puede ser considerada desechable? Aquí en la escritura, en el texto original del Salmo 139, verso 16, se usa la palabra golem, que literalmente significa masa informe, es decir, una masa sin forma, sin ser todavía completada, una cosa que no tiene forma. Sin embargo, esa masa informe, Dios la ve. Dios observa esa masa que le llaman, o a lo que le llaman embrión o feto. O sea, cuando todavía no tiene una forma definida, cuando no se sabe cuál es el sexo, cuando no se conoce todavía nada de eso que está allí latiendo, que no es cualquier cosa, no es un producto como algunas personas lo llaman, sino que es un plan y es un propósito divino de Dios
a lo que el Señor ya le tiene un futuro destinado. Usted y yo somos eso. Somos el resultado de ese embrión que los ojos de Dios miraron. Este es un salmo que se le atribuye al salmista David, donde expresa que incluso siendo un embrión, Dios lo ve, Dios lo observa. Pero no solamente el salmista, porque la escritura también nos dice que el profeta Jeremías también hace mención justamente de que el Señor le observa, o de que el Señor le observaba. En el capítulo 1 de Jeremías, en el verso 5, la escritura nos dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. O sea, Jeremías también está declarando que Dios está pendiente y conoce cualquier detalle antes incluso de la formación, antes de que se desarrolle el bebé dentro del vientre de una madre. Ya el Señor sabe quién será, cómo será, y tiene no solo el conocimiento de saber cómo será, sino que además Dios sabe lo que hará con ese niño o con esa niña. Por lo tanto, nosotros no tenemos el derecho de privar la vida de ese ser que se está desarrollando dentro, porque hay un asunto no solo de aspecto biológico, sino espiritual, que Dios tiene el control de esa vida que está en el vientre de una mujer. Dios tiene el control. Miren, el doctor Jerome Leugen, padre de la genética moderna, y perdonen la pronunciación del nombre, pero para quienes deseen investigar, él es el padre de la genética moderna, y él expresó entre sus afirmaciones y entre sus argumentos para defender la vida, porque este hombre era altamente pro vida. Él expresó, pero no era cualquier hombre, era un hombre científico. Ya les digo, era padre de la genética moderna. Él dijo: cuando el espermatozoide y el óvulo se encuentran, un nuevo ser es formado, porque su propia constitución humana y personal está completamente definida. Desde el momento de la unión del espermatozoide con el óvulo, desde ese mismo instante, ya ocurre el milagro. Y él añade algo más, y dice: la fecundación produce una constitución personal que es enteramente única de este ser humano, la cual no ha ocurrido antes ni ocurrirá jamás. Sigo leyendo. Yo debo decir que no hay dificultad en entender que en el principio de la vida, la información genética, la estructura molecular del huevo, el espíritu, la materia, el alma y el cuerpo ya están completamente unidas, porque es el comienzo de una nueva maravilla que llamamos el ser humano. Algunas personas le objetaron a este doctor que no era totalmente objetivo, que su argumento es sesgado, pero de ninguna manera, estamos hablando de un científico. Pero él expresó lo siguiente: esa no es mi opinión, aquellos que le adversan o le adversaban.
Esa no es mi opinión. Esa es la enseñanza de toda la genética que yo he aprendido. No hay duda de que un ser humano, no hay duda de que es un ser humano, porque no es un ser chimpancé. Por tanto, es un ser humano. La Universidad de Harvard ha establecido que hay vida si existen los siguientes 4 criterios. Número 1, si el paciente responde a estímulos externos como el dolor. Los bebés sienten dolor estando dentro del vientre de la madre. De hecho, hay vídeos donde el bebé se esconde cuando intentan desmembrarlo, porque introducen unas pinzas por el vientre de la mujer, introducen como especie de unas pinzas que van como cortando o desmembrando al bebé. Y hay vídeos donde el bebé huye, se esconde porque sabe que lo van a matar. O sea, él entiende que hay un peligro, que hay un riesgo. Entonces, se ha determinado que si el paciente responde a estímulos externos como el dolor, entonces hay vida. Otro de los criterios es si los reflejos profundos están presentes. Por supuesto que tiene reflejos un bebé dentro del vientre de una madre. Lo tercero es si hay movimientos espontáneos o esfuerzos respiratorios. El corazón está palpitando, allí hay vida. Allí hay vida. Si el electroencefalograma revela actividad eléctrica. Esos son los 4 criterios para determinar si hay o no hay vida. Miren, hermanos, la ultrasonografía en tiempo real, la fetoscopia, el estudio del electrocardiograma fetal y del electroencefalograma marcada de parte del feto al dolor, al tacto y al sonido, han sido ampliamente documentados en el trabajo pionero de Sir William Lilly, el padre de la fetología. Todo esto nos indica que no es simplemente una cuestión filosófica, religiosa, no es simplemente una postura radical por parte de un grupo de mentes cerradas, porque hablar acerca de estos temas en algunos sectores no es bien recibido, no es políticamente correcto. Hablar de Dios mucho menos, porque les produce escozor a quienes escuchan este tipo de mensajes. Pero nosotros tenemos como base y fundamento la palabra de Dios. Tenemos asidero bíblico como para afirmar que Dios está en la vida. Él es el creador de la vida y Él está allí desde la concepción. Desde que se une el espermatozoide con el óvulo, ahí hay vida y eso lo permitió el Señor. Pero es que también está el aspecto del alma, del espíritu, de la vida como tal, que por cierto nadie la puede reproducir. Nadie puede hacer vida. Nadie la puede crear. El único creador de vida es Dios. Es el Señor. He estado pensando en por qué mi empeño en querer predicar este tema, mi deseo o mi carga, y lo cierto es que lo desconozco. No sé por qué, aunque tengo claro mis valores y mi postura es vertical o radical en cuanto a este tema,
Pero quizá haya algo que el Señor quiera hacer con alguien. Y sabes que Dios está tratando con una persona, que Dios quiere ministrar y hacerle entender que Él es el dueño de la vida. La Escritura nos dice en Éxodo, hermanos, hay un pasaje que es conocido por todos, pero en Éxodo la Escritura nos dice, no, ¿qué dice? No matarás. No matarás. El verso 13 de ese libro de Éxodo, capítulo 20, es claro. Y el tomar por cuenta propia la decisión de arrebatar la vida a un ser que está dentro, porque es un ser, y ya les he dado argumentos, información que usted puede verificar, contrastar, investigar, de que hay vida, en efecto hay vida, porque es que algunas personas dicen que no hay vida, que eso es un producto, que lo que está allí dentro no tiene, como no tiene forma. Claro, el original, cuando leemos Salmo, el 139, allí en el verso 16, mi embrión golem es una masa informe, una masa que no tiene forma. Pero esa masa que no tiene forma, dice el salmista, que Dios lo vio. O sea, una masa que no tiene forma, todavía ni siquiera ha llegado a desarrollarse los brazos, ni las piernas, ni los ojos, ni la boca, ni la nariz. No se ha desarrollado, es una masa informe, es golem. No tiene por qué estar formado como tal para que Dios lo reconozca. Ya Dios lo reconoce. Ya Dios lo ha visto. Ya Dios tiene un propósito. Ya Dios tiene un plan. Por lo tanto, nosotros debemos ser extremadamente cuidadosos y no decir, esto pues lo decido yo, si vive o no vive. No, no, es que esa decisión no es tuya. Esa decisión es del Señor. Porque hay que respetar los derechos del que está dentro, que no se puede defender por sí mismo y que algunas personas han querido matarlos aún desde el vientre de la madre. Testimonios hemos escuchado de hombres malvados que no quieren el nacimiento del bebé o de la bebé y entonces empiezan incluso hasta a golpean hasta el abdomen de la mujer embarazada a ver si de esa manera el niño muere. Lo intentan por todos los medios. Nosotros hemos escuchado testimonios así. Pero la Escritura para los tales también tiene una advertencia. Porque en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, allí en el verso 22, la Escritura dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. No es cualquier cosa. Y así han habido muchos que quieren arrebatarle la vida y que no soportan cuando la mujer les da la noticia, estoy embarazada. Se enojan, empiezan a reclamarle a ella
Todos los días vienen reclamos uno tras otro. ¿Por qué? Tú sabes que no podemos tener ese hijo. Tú sabes que no puede venir. Y empiezan las críticas hacia la mujer. Un trabajo psicológico pernicioso, dañino, insano, que no proviene de Dios. Porque muchos no quieren asumir la responsabilidad, la carga que representa traer vida a este mundo. Por eso, dentro del matrimonio es que se debe dar esto, la concepción de un bebé y no fuera. Pero darlo o hacerlo dentro del marco matrimonial tampoco exime a que surjan fenómenos de este tipo. Porque hay hombres y hay mujeres también. Pero en este momento quiero referirme a los hombres que no quieren cumplir con su rol como esposos. Y aquellos que tan ligeramente y livianamente hacen que todo el peso recaiga sobre la mujer como si ellos no tuvieran responsabilidad en el asunto. Creo que se debe tener suficiente madurez como para enfrentar este tipo de cuestiones. Si estás casado, es lógico que esa mujer pueda salir embarazada. Y eso está dentro del programa divino. Ese es el proyecto que Dios estableció. Porque eso es lo divino, eso es lo que yo encuentro en la Biblia desde el huerto de Edén. Pero a veces queremos, o la sociedad, el mundo, las tinieblas, han querido distorsionar el programa del Señor, que es vida, traer vida. O sea que eso debe ser alegría, debe producir contentamiento, no tristeza ni calamidad. Debe producir contentamiento. Si usted no quiere asumir una responsabilidad como esa, no te cases. Mantente al margen de eso. Tendrías que pedir ser eunuco. El que no quiera una responsabilidad como esa debe entonces ser eunuco. Porque de lo contrario es normal, es natural, es biológico, es bíblico, es espiritual. Que lleguen los hijos, que llegue la familia, eso es normal. No es anormal, es normal. Entonces no puede ser que hayan gente dentro del cristianismo, enemigos de la vida, enemigos del plan de Dios, enemigos del proyecto divino. Y mientras tanto, otros con mentalidades retorcidas, queriendo tener muchísimos hijos para gobernar pero de la manera equivocada, para reprimir. Y nosotros que somos el pueblo de Dios, que tenemos la sabiduría del Señor, entonces vemos el nacimiento, vemos eso como si fuera un escándalo. Alguien salió embarazada, pobrecita. Sabemos que una mujer que sale embarazada asume riesgos, que sufre. Claro, pero eso es parte. Eso es parte de lo que el Señor pronunció allá en el huerto de Edén. Solo pronunció el Señor. Pero también hay que tener en cuenta, hermanos, que es una herencia que Dios te da. O sea, como sentencia el dolor para traerlos al mundo, para darlos a luz. Pero por otro lado hay una herencia muy grande, que son los hijos, y te las da el Señor. ¿Cuántas mujeres desearían estar embarazadas y no pueden? Que lo anhelan con todo su ser,
que le oran al Señor una y otra vez, concédeme la bendición. Que están como Ana, pidiéndole a Dios, quiero tener un bebé. Quiero tener un bebé. Y Dios hizo el milagro. Porque Dios bendijo a esa mujer cuando se postró ante su presencia. Le dijo, Señor, si dieres a tu sierva un hijo varón, lo dedicará a ti todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Y te lo voy a consagrar a ti. Y el Señor escuchó el clamor de esa mujer desesperada y le concedió la bendición de traer hijos a este mundo. Entonces es una bendición. Y yo me gozo porque aquí hay unas cuantas hermanas, por lo menos de las que tengo conocimiento, que están embarazadas, que son como 4. Hay como 4 embarazadas. Pero puede ser que hayan otras allí que no sepamos, que también están embarazadas. Alaba. Y cuando te enteres y te den el resultado de que es positivo, no te vayas a escandalizar y no vayas a decir, no lo puedo tener. ¿Cómo hago? Y no vayas a escuchar a alguien por allí que te recomienda una clínica abortista. Porque traen muchísimas consecuencias a la vida de una persona que se practica tal crueldad. Una mujer llamada Emma Beth, una mujer famosa. Ella se quitó la vida. Y su escrito dijo lo siguiente: el vivir es un infierno para mí. Yo nunca debí haberme practicado un aborto. Yo ahora puedo ver cómo pude haber sido una buena madre. Yo quisiera estar con mis bebés. Ellos me necesitan, nadie más me necesita. Y se suicidó. Acabó con su vida porque no soportó el ataque psicológico, la presión psicológica, no la soportó. Creo que eran gemelos los que traía y los mató. Y fue tanta la presión que terminó suicidándose. Porque hay implicaciones psicológicas, pero también espirituales. Porque el acto abortivo es como una flecha, queda como una flecha traumática en la vida de una mujer. Tienen un 60% de pensamientos suicidas. Un 60% de pensamientos suicidas respecto a mujeres que han abortado de manera espontánea. No es lo mismo una mujer que pierde a un bebé de forma espontánea a una que lo planifica. Es lo mismo. Por otra parte, sufren pesadillas, irritabilidad. O sea, que las perturba el hecho de haber acabado con el regalo más preciado que Dios le puede dar a una mujer. Que el regalo más grande que Dios te puede conceder es un hijo. Es lo más grande. Algunos quieren defender su postura abortista porque dicen, bueno, pero no sabemos cómo vendrá. Porque me han dicho que posiblemente puede traer algún signo, alguna malformación o algún problema. Cuando nosotros nos enteramos de el embarazo de Kelly, al paso del tiempo, transcurrir los meses, nos dijeron que si se iban a hacer una prueba, Keila se iba a hacer una prueba para determinar si la bebé venía con algún problema de síndrome de Down o si no.
Entonces, pues nos dijeron, ¿no? Había una prueba poco costosa, por cierto, para saber si viene o no viene con problemas. Y entonces Keila y yo le dijimos a la mujer, "Oh, pero ¿para qué vamos a hacer eso? Bueno, para que ustedes sepan ya con antelación si viene o no viene con problemas y ustedes tomen una decisión. No, 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 que nosotros no tenemos que hacer ninguna prueba. Venga como venga. No, pero que puede venir con problemas de síndrome de Down. Si viene con problemas de síndrome de Down, bueno, si viene con síndrome de Down, viene con síndrome de Down. Y ya está. Si así Dios lo determinó, amén. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? Dios es el que da la vida, Dios es el que ve el golem, Dios es el que sabe lo que va a hacer, Dios tiene programado lo que va a hacer con esa persona y será un instrumento para Dios y Dios lo usará en el área que Él quiera, será como Él quiera y Dios pues tiene el control de todas las cosas y no seré yo quien vaya a pelear o a discutir o a reclamarle a Dios. Pues ¿quién soy yo? El problema es que cuando nos sentimos muy grandes queremos exigirle a Dios. ¿Qué le podemos exigir a Dios? Si Él es el creador del universo, Él es el creador de todo lo que nosotros tenemos. El oxígeno que respiro es prestado, Dios me lo está prestando. Estoy vivo gracias a eso, a que Dios me da la licencia de poder respirar un oxígeno, pero que no es mío, no me corresponde a mí. A veces hace falta momentos verdaderamente dramáticos en nuestra vida como para comprender lo vulnerable, pero también lo limitado que somos, lo finito que somos. Cuando llegó el coronavirus 19, mucha gente como que puso los pies sobre la tierra y entendió que eran súper vulnerables, pero que además Dios es quien tiene la última palabra. Y cuando estás metido en un quirófano y estás metido allí mirando el techo o las lámparas que te iluminan, porque tienes que ser operado o porque te están diciendo tienes que depender de una máquina de oxígeno, allí es como que parece ser que en ese momento es cuando empiezas a entender que no somos nada. No somos absolutamente nada. Somos, hermano, en el resultado de la misericordia de Dios. Eso es lo que somos. Dios ha sido misericordioso, pero cuando Dios dice hasta aquí, deja hasta aquí. Se acabó el capítulo. Se terminó el libro. Tu historia se terminó. Entonces uno depende absolutamente de Dios. Dije, nosotros dependemos absolutamente de Dios. Y Dios tiene el control, Dios tiene el dominio, Dios sabe lo que va a hacer con nuestra familia y con nuestros hijos. Hay también informes equivocados, parece ser, no sé por qué lo hacen tan a la ligera. En el caso nuestro, a mi esposa le dijeron que allí no había vida. Habían obtenido 2 resultados. Kelly se había hecho la prueba del embarazo 2 veces. Ambas veces salió positivo. Pero cuando fue al hospital, le dijeron que allí no había vida, que perdería lo que tenía allí. Allí no hay vida. Así que tú puedes dedicarte a hacer tus cosas normales. Puedes hacer deporte, puedes subir escaleras, puedes ir al gimnasio, puedes hacer lo que tú quieras, le dijo la doctora. Que al final lo vas a perder. Y como si tuviera demasiada experiencia en el asunto, le dijo, es que ya esos casos los he visto demasiado. Así que allí no hay nada. Mi esposa atribulada, porque nos había dado la noticia, habíamos hecho una celebración en casa de esa gran noticia. Mi esposa, por cierto, un domingo estaba en el hospital y yo estaba predicando un tema, el regalo, haciendo alusión a la noticia del embarazo. Y mi esposa dijo, ay, él está predicando acerca de eso. Y lo que no sabe es que aquí me están diciendo que no hay nada.
O sea que todo es como sangre acumulada allí, pero que ahí no hay nada. Un embarazo embrionado, ¿no? Entonces allí no hay nada y él sigue predicando acerca del regalo y ella estaba escuchando y decía que se calle, que no diga más nada. Después cuando llego a la casa me dice es que me han dicho que ahí no hay nada y que lo voy a perder en cuestión de unos días, que ellos están acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Yo le dije, esa mujer no sabe lo que dice. No, pero ella dice, no sabe. No sabe lo que dice. Y yo rechazo esas palabras. Pero es que ella lo dice, yo la rechazo, Keila. Yo rechazo lo que esa mujer dice. Yo lo rechazo. Y no vas a ir más para que esa mujer. Vamos a ir a otra doctora que tenga más ética. Y fuimos a otra doctora privada. Y entonces dijo, bueno, no sé, no se escucha el corazón. En efecto, no se escucha nada, pero todavía es muy pronto para decir que no hay vida. No podemos apresurarnos en esto. Hay que esperar como 10 días más o menos. Y yo le dije a aquella, pues vamos a esperar esos 10 días. Vamos a esperar. Porque yo sentí algo, cuando tú me diste la noticia, yo sentí algo. Yo lo sentí. Una noticia que me alegró tanto la vida, que no creo yo que esa mujer tenga razón y Dios se haya equivocado. No lo creo. No lo creo. Y esperamos los 10 días. Nos habían dicho de 8 a 10 días se pueden esperar. Pero vamos a esperar 10 días para que darle más tiempo. Vamos a esperar 10 días. A los 10 días vamos. Y fuimos a los 10 días. Y entonces se le hizo la prueba nuevamente. Alaba. Alaba. Y estaba ahí cuando me pusieron eso que empezó a decir, ¡Santo! ¡Aleluya! Porque el Señor es quien tiene la última palabra. Es el Señor quien tiene la última palabra. Esta joven a la que intentaron asesinar, ella misma testificó. Diana testificó que la doctora, no sé si decirle doctora, pero aquella mujer que le practicó el aborto fallido, fue la misma mujer que tuvo que firmar su acta de nacimiento. Aleluya. Tuvo que firmar. Anda por ahí, ella dio unas conferencias acerca de la vida. Porque se levantó. Dios la levantó. La quisieron matar. Pero Dios no lo permitió. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos entender que no tenemos el derecho de atentar contra la vida de un ser humano. Y aunque no ignoro, porque no piense que ignoro los cuadros dramáticos que puedan presentarse, porque hay cuadros dramáticos, verdaderamente. Pero aún en esos cuadros dramáticos, que una mujer diga, yo lo voy a abortar, lo voy a matar, voy a permitir que le inyecten una solución salina al bebé, o voy a dejar que introduzcan una de esas pinzas y que lo desmembren, porque al niño, hermano, lo desmembran y lo colocan en una mesa fría, lo ponen allí, los van desmembrando y lo van sacando por partes y lo ponen allí. Y después, hermanos,
trituran todas sus partes, algunas cuestiones aberrantes que hacen estas compañías que se encargan de este tipo de cosas. Eso es algo muy, muy terrible. Entonces, una persona, porque diga tener sus razones, porque su cuadro, su historia ha sido muy lamentable, no tiene derecho a dejar que esto ocurra y que se mate al niño que está dentro o a la niña que está dentro. Y algunos dicen, pero es que esta es mi vida y yo debo continuar con mi vida y yo decido sobre mi cuerpo. Sí, usted puede decidir sobre su cuerpo, pero no sobre la vida que no le pertenece. Y eso es una vida que no te pertenece. Eso es una vida que es de Dios. Dios lo permitió. Y hay cuadros, insisto, dramáticos, pero si ocurrió, pues no le puedes privar la vida. Que viva. Algunos salen embarazados de manera prematura según ellos porque dicen estar muy jóvenes y tienen todos proyectos por delante. Es que tengo toda una vida por delante. Soy muy joven. Todavía estoy en mis 20 años. En la década de los 20, entonces yo quiero vivir esos 20 a total libertad. No, 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 si saliste embarazada, asume esa responsabilidad. Asúmelo. Si ahora vienen los trasnochos y tienes que levantarte por la noche a prepararle la leche o estar allí cuidando al bebé o cambiándole los pañales, pues esa es la labor de una verdadera madre. Esa es la labor de un verdadero padre. No después justificarse y decir, ay, ahora qué va a ocurrir con nuestros planes y ahora qué vamos a hacer con los viajes y todo lo que teníamos planeado hacer. Y es que esto ahora supone un gasto tremendo para nosotros y no tenemos el presupuesto. Ah, no hay presupuesto para un bebé, pero sí hay presupuesto para gatos y hay presupuesto para perros. Para eso sí hay presupuesto. Porque a veces la vida de un ser humano pareciera que tuviera menos valor que la vida de un perro, o la vida de un gato, o la vida de un conejo. Pero no, según la Biblia y según el orden que encontramos en la Escritura, la vida del ser humano es lo más grande que Dios ha creado sobre la faz de la tierra. No podemos banalizarlo, tampoco trivializarlo, no lo podemos reducir, no lo podemos considerar como poca cosa. Lo que Dios nos ha dado es grande. La vida que Dios nos entregó es maravillosa. Y si el Señor nos permite a nosotros ser el instrumento para traer vida sobre la tierra, qué privilegio más grande, hermano. Qué privilegio que Dios te usó a ti, caballero, dama, que Dios te usó a ti para traer vida. No entiendes el privilegio. Que de la fusión entre un hombre y una mujer, entre tú y tu esposa, surgió una vida. Eso es un privilegio. Además es un milagro. Llegó vida, pero todo lo hemos hecho tan normal, es tan natural. O sea, esto es sorprendente porque en medio de la aceleración de la vida, de los vertiginosos, de los torbellinos que nosotros vivimos día a día, y de lo acostumbrados a escuchar, nació fulano, nació el otro, vemos esto y lo damos como cualquier cosa, lo damos por sentado de que eso es así. No, eso es un milagro. La vida es un milagro. No podemos arrebatársela a la gente. No podemos ir por allí pensando, no, como no me guste, no satisface mi. No, es que yo ahora no puedo. No, a ver, no, este año no, porque es que he mirado en mi agenda y este año no me conviene traer vida. Este año no me conviene, porque este año no. Definitivamente por la agenda no. Esta agenda está muy cargada. Tengo proyectos, tengo planes, tengo estudios, que tengo muchas cosas por delante.
Dios te va a ayudar. Dios te va a proveer los recursos. Dice, no, pero es que yo no tengo ni siquiera a veces como para sostenerme a mí misma o a mí mismo, dicen algunos hombres queriendo evadir la responsabilidad de padre. Dice, ¿cómo hago? Porque es que yo no puedo. Dios te va a ayudar. Dios te va a entregar las formas, te va a dar la estrategia y te va a permitir alimentar a ese bebé. Te va a permitir eso. Te va a dar la victoria. Y vas a poder salir al frente con tu hijo. Miren, hermano, los Herodes son los que quieren matar a los niños. Los faraones son los que quieren matar a los niños. Los hijos de Dios no. Los hijos de Dios no. Son los faraones y son los Herodes. A mí me enternece el salmo que David escribe cuando él dice: mi embrión vieron tus ojos. O sea, aún siendo una masa sin forma, aún ahí tú me viste, Señor. Ya tú sabías lo que ibas a hacer con mi vida. Aún desde el vientre de una madre, ya Dios tiene un plan y un propósito con ese bebé, con ese niño. ¿Recuerdan a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista? Ya Dios tenía un propósito. Oh, hermanos, qué maravilloso que estaban esos dos ancianos, Elizabeth y Zacarías, clamando y pidiéndole a Dios por un bebé. Y durante décadas no había ocurrido el milagro. Pero de pronto llegó la bendición. Dice la escritura que Zacarías estaba ofreciendo el incienso y se le apareció un ángel. Y el ángel le dijo: tu oración ha sido escuchada. O sea, la petición de Zacarías durante décadas, y ya en su vejez, el Señor se acuerda de él y de Elizabeth y le concede la bendición de traer un hijo. Y no era cualquier hijo, porque qué maravilloso bebé. Era nada más y nada menos que Juan el Bautista, uno del cual dice la escritura que era una antorcha que ardía. Era un hombre de Dios, una mujer de Dios, de un linaje arónico o sacerdotal. Ambos de un linaje sacerdotal, gente de virtud y gente de Dios. No tenían la bendición hasta que Dios dijo: les voy a enviar el regalo, porque es un regalo. Y les envió aquel gran regalo, un profeta ungido. Lo que Dios te envió no es cualquier cosa, es un regalo. Lo que llevas en tu vientre no es cualquier cosa. Y lo que pudiste parir no es cualquier cosa. Es un regalo que Dios te entregó. Es algo maravilloso que Dios te otorgó y el cual Dios usará para gloria de su nombre. Porque Dios nos ha visto aún, hermanos, siendo eso una masa sin forma para cumplir un propósito. Muchos dirán: pero ¿qué puede hacer Dios con eso? Eso es un producto, eso es un feto, eso no es nada todavía. No, todavía no tiene brazos, pero ya Dios tiene un plan con él. Todavía no tiene piernas, pero va a ser un instrumento de Dios. Antes que naciese, antes ya yo te conocí a ti. Antes de la fecundación, antes de la gestación, le dijo el Señor a Jeremías. O sea que Dios de antemano ya está diciendo: sí, puede ser que no se le vean los ojitos todavía, no tiene la nariz todavía, no se le ve la boca, no tiene piernas, todavía no tiene pie, pero va a ser un gran profeta. Lo voy a ungir, lo voy a usar, va a ser un instrumento. Y eso fue lo que Dios hizo con Juan el Bautista. Y estando en el vientre, después de transcurrido algunos meses, María va a visitar a Elizabeth. María también embarazada. Aleluya.
Y ocurre ahí un lenguaje entre bebés. Una comunicación entre bebés. No habían nacido todavía. Eran unos pequeños bebés dentro del vientre de sus madres. Pero esos pequeños bebés ya tenían propósito. Ya tenían un futuro. Ya tenían un lenguaje. Y cuando María se encuentra con Elizabeth, Elizabeth sabía, aleluya, la madre de mi Señor. Oh, gloria a Dios para siempre. Pero el bebé también lo sabía. Eso es lo impresionante, que el bebé también lo sabía. Él entendía desde el vientre de Elizabeth. Ahí hay un vientre que lleva, que contiene al Salvador, que contiene al gran yo soy, que contiene nada más y nada menos que al Cristo, al ungido, al Mesías. Ella lo contiene, es algo grande, es algo maravilloso. Y él lo sintió y por eso tembló. Porque sintió que había algo especial. Entonces los bebés sienten. Usted no ve que un bebé a veces te lanza una patada. Las hermanas que están aquí embarazadas seguramente ya sintieron algunas pataditas por allí. Patadas. O de repente deseo de comer porque el bebé tiene hambre. Hay embarazadas que comen más que 3 hombres juntos. Es una cosa impresionante porque el bebé está demandando. Y el bebé está diciendo, dame comida, dame comida. Y empieza a reclamar y se empieza a mover. Dios va a hacer algo especial. Dios tiene un plan y un propósito con aquellas mujeres que dicen, Señor, he aquí mi hijo. Tú sabes que estoy enfrentando momentos difíciles. No tenemos presupuesto. No hay nada, Señor. No tengo quizás un trabajo estable. No estaba en mis planes, pero sí en los tuyos. Oh, hermanos, maravilloso. Maravilloso es nuestro Dios. Maravilloso es el Señor. Maravilloso es traer vida. No es cualquier cosa. Este que escribió este salmo se convirtió en un gran hombre de Dios. Y entendió eso. Que Dios tiene conocimiento de nosotros aún antes de nacer. Dios sabe que nos convertiríamos en lo que hoy día somos. Dios sabe que serías como eres, con tu fenotipo, con tus formas, con tus rasgos, con tu color de ojo, con tu color de piel, como eres. Dios sabe perfectamente. Y gracias a nuestros padres que nos permitieron llegar. Gracias a nuestros padres que dijeron, lo voy a traer, lo voy a tener. No importan los desafíos ni los riesgos. Algunas mujeres dicen, pero es que estoy sola. ¿Cómo le voy a hacer frente? ¿Cómo yo voy a hacerle frente si estoy sola con mis hijos? ¿Cómo? Si tan solo supiera lo difícil que es. Si tan solo supiera lo complejo que es traer vida. O sea, en estas condiciones, en estas circunstancias, criar. Y estoy sola. Yo sé que es difícil. Yo sé que no es fácil. Sé que no es fácil. Pero Dios jamás va a aprobar que te deshagas del regalo más grande, de lo más valioso que es la vida, por la presión del momento, por el bajo presupuesto. Dios nunca lo va.
Dios nunca lo va a tolerar. Porque Él es el dador de la vida. Porque Él da vida. Dios quiere bendecir. Dios quiere honrar. Entonces, lo más importante es decirle al Señor: Señor, ayúdame a poder enfrentar estos desafíos, pero jamás que mi corazón se contamine y que yo le cause daño y dolor a lo más grande que tú me puedes entregar. Oh, bendito sea el Señor para siempre. Aquí está nuestro Dios. Aquí está su presencia. Aquí está nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Aquí está nuestro Señor. Escuché hace muchos años que hubo un niño que en el colegio, cuando era el Día de la Madre, todos llevaban una rosa o un clavel por el Día de la Madre. Y entonces ese niño fue creciendo y entendió que algo pasaba con él, porque no tenía mamá. Y le dijo a su familia, a sus familiares: ¿por qué yo no tengo mamá? ¿Por qué todos los niños en el colegio llevan una rosa o un clavel, pero yo no tengo mamá? ¿Por qué? Y cuando se hizo mayor, cuando ya llegó a la adolescencia, y por su insistencia en preguntar, ya tenía unos 12 años más o menos, y entonces le dijeron: ya has crecido un poco, ahora te voy a decir por qué no tienes mamá. Lo que ocurrió es que cuando tú ibas a nacer, a tu mamá la pusieron a escoger y le dijeron: señora, o es usted o es el bebé. Y le dijeron al esposo: su esposa está atravesando un momento muy difícil. Si no hacemos algo ahora, si no sacamos a ese bebé, o sea, tenían que practicarle un aborto forzoso. Si no lo hacemos ahora, ella va a morir, ella no va a poder vivir. Pero la esposa ya había hablado con él y le dijo allí en la camilla: primero él, no permitas que maten al bebé. Aunque yo muera, prométeme que va a ser así. Entonces, cuando pusieron a decidir al esposo, él dijo que se haga lo que ella ha decidido. Ella quiere que el bebé viva, aunque ella muera. Era un Día de las Madres y le explicaron esto al niño. Y el niño se fue al cementerio, le dijo a sus familiares: yo quiero ver dónde está la lápida de aquella heroína. Quiero conocer. Por favor, llévenme a la lápida de mi madre. Y frente a la lápida llevaba 2 rosas y un clavel. Y le dijo: mamá, en el Día de las Madres, como si pudiera hablar con ella, pero de una forma simbólica, la honró. Aquí traigo 2 rosas y un clavel, por haber sido la heroína, por no haberme matado, por permitir que yo viviera, aunque tú murieras. Que Dios bendiga
el esfuerzo, los sacrificios y la abnegación de tantas madres y de tantos padres que aún pese a todos los sacrificios han dejado que sus hijos vivan y les han dado formación, apoyo, alimentación. Dios nos llama a nosotros a cumplir una gran responsabilidad. No es cualquier cosa. No lo veamos como algo normal, corriente. No, no es así. Dios quiere la vida. Y si usted se siente mal porque dice, es que yo lo he hecho, quiero decirle que Dios te otorga el perdón si de corazón te arrepientes. Si usted dice, pero es que yo me siento muy vil, me siento muy mal, porque es que yo no sé si yo podré recibir el perdón de Dios. Si te arrepientes, Dios lo va a hacer. Dios va a intervenir y te va a sanar las heridas del corazón. Pero si estás pensando hacer algo similar, es mejor que te frenes. Es mejor que te detengas y no hagas algo así, porque vas a perecer. Es mejor que no lo hagas porque vas a perecer. Dios quiere que entremos en conciencia, que recapacitemos y hagamos las cosas bien para gloria de su nombre. Todas aquellas personas que necesiten la oración pueden pasar, vamos a estar orando. Todas las personas que están enfrentando batallas muy fuertes, batallas económicas, y que quizás piensan que no van a poder hacer frente a su familia, pasa aquí al frente, quiero orar por ti. Todas aquellas personas que están desesperadas, que dicen, yo no sé ni cómo voy a sostener a mi hogar, cómo voy a sostener a mi familia. Dios tiene el control, Dios tiene la última palabra. Y no vas a perecer. Dios te va a dar la victoria. Dije que Dios te dará la victoria en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Oh, que Dios bendiga a las madres, que Dios bendiga a esos padres comprometidos. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios para siempre. Su presencia está aquí, amado. Oh, gloria a tu nombre, mi Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Mi amado, tú conoces la condición de los presentes, la presión económica que enfrentan. Tú conoces, mi Rey, la adversidad que están viviendo, las lágrimas, el dolor. Quizá el enemigo ahí acusando, haciendo sentir mal. Oh, mi Dios todopoderoso, yo te ruego que intervengas. Interven, mi Rey, en la vida de estas personas que quizás sienten que la carga es muy fuerte, muy pesada. Oh, Dios todopoderoso, tú que eres el proveedor, tú que eres el protector, te ruego que intervengas, mi Dios. Y que esta palabra haya quedado grabada en los corazones, en las mentes, en las vidas. Gracias, Jesús, por habernos mirado con tanto amor. Gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias porque miraste, oh Dios, aquella masa sin forma y dijiste, con él tengo un propósito. Con él yo tengo un plan. Gracias porque no permitiste, oh Dios, que yo pereciera. Gracias porque mis hermanos hoy están aquí en señal de victoria,
por lo que tú hiciste en sus vidas. Éramos sin forma, pero allí estaba tu mirada. Éramos sin forma, pero allí estabas tú resguardándonos. Gracias, mi Dios Todopoderoso, por esta gran bendición. Que hoy podemos abrir nuestra boca y adorar tu santo nombre. Y gracias, Señor, por nuestras madres. Gracias por nuestros padres que no nos abandonaron. Gracias, Señor, porque estuvieron allí con nosotros. Gracias por cada, Señor, cuidado que tuvieron. Muchas gracias, porque no nos abandonaron, mi Rey, sino que estuvieron allí para socorrernos. Gracias, mi Jesús, por tu bondad y por tu inmenso amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. Dios, que esta palabra quede en los corazones. Dios, que esta palabra quede en cada vida. Te lo ruego, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Con una alabanza vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Aleluya. Bríndelo, pero bien fuerte, hermano. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Si hubiera alguna mujer, hermano, que necesite la oración, está enfrentando una batalla, puede pasar y vamos a estar orando. Si hubiera aquí alguna mujer, aleluya, estaremos orando. Si alguien aquí está muy presionada, estaremos orando por ti. Y Dios te va a entregar la victoria. Aleluya. Gracias, Señor, por permitirme predicar este mensaje. Gracias porque he entregado lo que has puesto en mi corazón, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Nuestro Dios está aquí, hermano. Su presencia es real y maravillosa. Aleluya. Bien, amados, ha llegado una parte sumamente importante, que es la de la cena. Gloria a Dios. Voy a pedirle a nuestro hermano Solaeche que me ayude con los elementos, con el pan. Gloria a Dios. Voy a pedirle a mi hermano Carvajal que me ayude también con uno de los elementos. Vamos a estar, hermanos, participando de la cena.